Ella creía saber lo que estaba haciendo. Un contrato, un trozo de papel, un intercambio justo entre necesidad y conveniencia. No había lugar para los sentimientos, ni tiempo para las ilusiones. Al fin y al cabo, para ella, el amor era algo para aquellos que nunca habían tenido que luchar por sobrevivir. Pero el destino, ese guionista cruel y caprichoso, decidió jugar una mala pasada. Él unió dos mundos opuestos, la mujer que juró que nunca amaría y el hombre que creía que podía comprar cualquier cosa, incluso el silencio. Y así fue como, entre paredes de cristal y promesas frías, comenzó una historia que nadie había planeado. Una historia que comenzó como un engaño y terminó siendo verdad. Porque, al fin y al cabo, el amor no necesita contrato. Solo necesita dos personas dispuestas a romper todas las reglas. Esa mañana, el mundo parecía dividido entre dos tipos de personas, las que creían en el amor y las que firmaban contratos. Ella pertenecía al segundo grupo. Sentada ante un escritorio impecable, observó el documento que definiría los próximos meses de su vida. Un matrimonio de conveniencia, un acuerdo limpio y calculado, sin espacio para los sentimientos, una propuesta que sonaba demasiado indecente para ser verdad y, sin embargo, irresistiblemente práctica. Se quedó allí, frente a ella, inmóvil. Su traje era impecable, su mirada fría, su voz controlada. Un hombre acostumbrado a dirigir imperios, pero incapaz de lidiar con sus propios sentimientos. Al extender la pluma, no dudó. Su gesto tenía la naturalidad de quien ya había convertido promesas en cifras. Apretó el objeto con firmeza, pero le temblaba la mano. La punta metálica rozó el papel y el tintineo del tintero fue el único sonido entre ambos. Se sellaba un pacto, no por amor, sino por conveniencia. Aún así, en ese instante había algo, una leve desconexión entre lo dicho y lo sentido. Algo invisible, pero presente, como la electricidad en el aire antes de una tormenta. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno pudo ocultar su incomodidad. El roce fugaz de sus dedos al pasar las páginas activó una señal silenciosa. La frontera entre el acuerdo y el deseo comenzaba a desvanecerse. Él apartó la vista. Ella forzó una sonrisa. Ninguno quería admitir que el teatro acababa de ganar un alma. Antes de marcharse, rompió el silencio con una frase lacónica. De ahora en adelante todo lo que digamos será mentira. Pero el destino, caprichoso como es, ya estaba escribiendo entre líneas lo contrario. Que toda mentira nace de una verdad mal disimulada. Ella no creía en el amor, no por un escepticismo infundado, sino por un exceso de realismo. Creció rodeada de promesas incumplidas, votos pronunciados al son de botellas vacías y sonrisas que se desvanecían con la resaca. Aprendió que para la mayoría, el amor era una bonita excusa para la soledad, y que al final, las mujeres que creían demasiado siempre pagaban las consecuencias. Era práctica, directa y algo cínica. Transformó la desilusión en armadura y el orgullo en brújula. El amor, decía, era un lujo que solo podían permitirse quienes nunca habían conocido la necesidad. Por lo tanto, cuando el millonario apareció con la propuesta de un matrimonio de conveniencia, no sintió repulsión, sintió curiosidad. El amor no valía nada. Lo que tenía valor era el poder de controlar la situación. Lo curioso era que cuanto más intentaba mantener la distancia emocional, más cerca parecía estar él. Y no con palabras, sino con una presencia silenciosa. Había un misterio inquietante en él, una mirada que traspasaba la coraza de indiferencia. Intentó ignorarla, pero sabía que algo estaba cambiando. Fingir un papel requiere disciplina. Fingir no sentir nada requiere una fuerza sobrehumana. Por las noches, tumbada en la habitación que ahora llamaba su hogar temporal, miraba fijamente al techo y se preguntaba hasta dónde podría llegar antes de perder el control.
El eco de sus pasos en los pasillos de mármol se convirtió en una banda sonora involuntaria. Y en medio de aquel silencio estudiado, empezó a comprender que la peor prisión es la que uno mismo construye dentro de su piel. Se juró a sí misma que solo era un trabajo, un acuerdo. Pero en algún lugar de su alma se estaba formando una pequeña grieta y a través de ella, el amor que despreciaba comenzó a filtrarse silenciosamente, como la lluvia que insiste en penetrar incluso el techo más resistente. Era un hombre acostumbrado a controlarlo todo, excepto su propio vacío. En los periódicos lo describían como un ejemplo de éxito, el empresario que transformó negocios en imperios e ideas en fortunas. Pero al cerrarse las puertas y desvanecerse el eco del día, solo quedaba el sonido del silencio. Un silencio denso, casi viviente, que lo perseguía por los pasillos de la mansión como un fantasma ancestral. La soledad no le asustaba. Lo que le atormentaba era lo que la acompañaba. El recuerdo de rostros falsos, risas compradas y cenas donde todos hablaban, pero nadie decía nada. El lujo que una vez había sido un trofeo se había convertido en una jaula. Las paredes reflejaban el brillo de las conquistas, pero sofocaban cualquier atisbo de humanidad. En el fondo, solo quería a alguien que lo mirara sin juzgarlo. Cuando ella entró en su vida fue como una grieta repentina en aquel mundo de cristal. No se inclinó ante su imponente presencia, ni fingió admiración. Y por primera vez sintió curiosidad, no por quién era ella, sino por lo que su mirada parecía ocultar. Una mirada que no pedía nada, no esperaba nada, simplemente lo veía. Y para un hombre que siempre había sido observado por interés propio, ser visto con indiferencia era casi un alivio. Al principio intentó mantener las distancias. Se repetía a sí mismo que solo era un acuerdo, una farsa necesaria. Pero había algo en su silencio que lo atraía más que cualquier palabra. Era una quietud que no lo asfixiaba. Al contrario, le recordaba que seguía vivo, que bajo la apariencia de poder aún existía un hombre. Esa noche, tumbado en una cama que le parecía demasiado grande, oyó el suave sonido de sus pasos arriba. Y fue en ese instante cuando lo comprendió. El silencio, ese viejo enemigo, empezaba a transformarse. Por primera vez en años, el silencio tenía nombre. El contrato tenía 23 cláusulas. Cada palabra estaba escrita con la precisión quirúrgica de quien entiende que, en el mundo de los ricos, las palabras son armas. Se estipulaban plazos, condiciones, límites e incluso el número de apariciones públicas que debían hacer juntos. Un guión perfecto, sin margen de error, sin espacio para la emoción. Era, en teoría, un matrimonio a prueba de cualquier sentimiento. Pero lo que el documento no previó fue lo impredecible, porque ninguna cláusula, por muy detallada que sea, podía controlar una mirada que se demora un segundo más de lo necesario, ni un roce que ocurre sin razón aparente. Mucho menos la repentina incomodidad de darse cuenta de que la frontera entre lo fingido y lo vivido comenzaba a desvanecerse. Ella leía esas páginas como si memorizara una obra de teatro, pero el texto se le escapaba. Las palabras fingir, conveniencia, apariencia, empezaron a perder su significado a medida que su relación se estrechaba. Él, en cambio, intentaba cumplir el acuerdo, pero el esfuerzo era evidente. Cada sonrisa calculada llegaba con una demora mínima, casi imperceptible, que delataba al hombre tras el personaje. Con el paso de los días, el contrato dejó de ser una barrera y se convirtió en un espejo. En él se reflejaban no solo los términos del acuerdo, sino también los miedos de dos personas que, en el fondo, deseaban precisamente lo que negaban: sentir algo real. Las frías palabras, impresas con tinta, comenzaron a calentarse a medida que el deseo silencioso se abría paso entre las líneas. Y entonces, una tarde, mientras revisaban juntos uno de los apéndices, sus manos volvieron a rozarse, sin previo aviso, sin excusa. Un instante,
un gesto. Ninguna cláusula podía anularlo. Y fue en ese contacto fugaz, casi accidental, donde el contrato perdió su significado y la historia que ninguno de los dos había firmado comenzó de verdad. La casa era de cristal. Literalmente, paredes transparentes, techos que dejaban pasar la luz del sol dibujando líneas doradas, ventanas que no ocultaban nada. Era la metáfora perfecta de un matrimonio falso. Todo a la vista, nada profundo. Cada habitación parecía diseñada para ser vista, no para ser habitada. El lujo se exhibía en silencio, como si la belleza del lugar compensara la ausencia de verdad. Dentro, los días transcurrían con la precisión de un reloj suizo. Ella se despertaba antes que él, tomaba café a solas y fingía leer las noticias mientras la cámara de seguridad lo grababa todo. Al fin y al cabo, el contrato exigía una apariencia de rutina. Él bajaba unos minutos después, impecablemente vestido, siempre con un mecánico «buenos días» y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Entre ellos, la mesa de mármol servía de límite y de tregua. Pero algo seguía vivo en aquella escena congelada. A veces, al atardecer, el reflejo en el cristal revelaba lo que ninguno de los dos decía. Miradas fugaces, casi involuntarias que delataban una curiosidad creciente. El amor aún no existía, pero la tensión ya era palpable. Y como cualquier fuego contenido, bastaba un soplo para convertirlo en un incendio forestal. Por la noche, el cristal reflejaba las luces de la ciudad, creando un espectáculo de destellos y sombras. Ella miraba las calles y se preguntaba dónde había dejado su libertad. Él, desde su oficina, contemplaba el mismo reflejo y se preguntaba cuándo había perdido la paz. En la transparencia de esos muros, cada uno veía en el otro lo que más temía de sí mismo, la vulnerabilidad. La casa de cristal, otrora símbolo de estatus, se había convertido en el escenario de un acercamiento lento e inevitable. Porque cuanto más intentaban mantener la distancia, más revelaba el cristal, que el deseo no necesita muros, solo el reflejo adecuado para reconocerse. A veces, los ojos revelan lo que el orgullo nos impide decir, y entre ellos, su mirada se había convertido en una conversación peligrosa. Al principio era una distracción, un gesto fugaz, una observación casual, pero con el tiempo la mirada comenzó a demorarse un poco más, se volvió vacilante, casi cómplice, como si ambos comprendieran que, ahí, en las pausas entre palabras ensayadas, residía algo que el acuerdo no había previsto y que el miedo aún impedía que floreciera. Era un hombre de mirada firme, acostumbrado a inspirar respeto, pero en su presencia esa mirada vacilaba. Era como si su presencia disolviera sus defensas, dejando al multimillonario despojado de su arrogancia. Ella, en cambio, evitaba mirarlo fijamente durante mucho tiempo, no por desinterés, sino por temor a reconocerse en su reflejo, un deseo que crecía silenciosa pero constantemente. Las cenas se alargaron. El tintineo de los cubiertos dio paso a densos silencios cargados de significado. A veces, una mirada atravesaba la mesa y decía lo que ninguna cláusula del contrato se atrevía a plasmar. Al principio, apartaba la vista, pero siempre volvía. Y cada vez que volvía, traía algo nuevo, una pregunta, una duda, una rendición que fingía ignorar. En los pasillos los encuentros se hicieron más frecuentes. Miradas fugaces, sonrisas contenidas, suspiros tensos. El ambiente en la casa parecía haber cambiado. El cristal, que antes solo reflejaba fachadas, ahora empezaba a captar algo más íntimo. Vergüenza, deseo, el inicio de un peligro. Era como si el espacio mismo presenciara el nacimiento de algo que no debería existir. Y entonces, una mañana, al cruzarse sus miradas en la ventana, el tiempo pareció detenerse. Ni un sonido, ni una palabra, solo dos mundos chocando en silencio. Y en el fondo, ambos lo sabían. Lo que había comenzado como una farsa estaba a punto de descontrolarse.
La noche cayó lentamente, como si el tiempo mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. La casa de cristal reflejaba las luces de la ciudad, y la cena, preparada con discreción, aguardaba en silencio sobre la mesa. Era una más de las incontables comidas coreografiadas que exigía el contrato. Apariencias, poses, sonrisas calculadas. Pero aquella noche era diferente. El aire parecía más denso, el silencio más íntimo, el vino más rojo. Llegó con un vestido sencillo, pero algo en ella eclipsó a todos. No era la tela, ni el perfume. Era la peligrosa tranquilidad de quien había dejado de fingir. Al verla, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Por un instante, olvidó el papel que interpretaba. Se sentaron frente a frente, y el tintineo de los cubiertos fue reemplazado por miradas que pesaban más que cualquier palabra. Entre sorbo y sorbo, sus defensas comenzaron a resquebrajarse. Él habló primero, una confesión casual sobre una vieja costumbre, casi banal, pero la sinceridad faltó en su voz. Ella respondió con una breve sonrisa, y ese pequeño gesto, tan sencillo, bastó para romper el equilibrio. La cena dejó de ser una farsa y se volvió humana. La conversación fluyó. Por primera vez, no hablaban como personajes. Se rieron de cosas que no estaban en el guión. Compartieron historias que el contrato jamás mencionaría. Y cuando volvió el silencio, ya no era incómodo sino cómplice. Su mirada se detuvo un instante más en la de ella. Y ella no apartó la vista. El tiempo, una vez más, pareció detenerse. Finalmente murmuró algo casi inaudible, una simple frase que no estaba incluida en ninguna cláusula. Ella no respondió, simplemente bajó la mirada y sonrió como quien entiende el riesgo de cruzar una línea, y sin embargo, sigue caminando. Fue sutil, casi imperceptible, un gesto fuera de lugar, una mirada que se prolongó demasiado. A partir de aquella cena, algo entre ellos cambió, y lo que una vez fue un juego cuidadosamente ensayado, comenzó a desmoronarse lentamente, como un muro que se resquebraja con el tiempo. El disfraz, antes sólido, ahora se sostenía solo por conveniencia. Y ambos lo sabían. Un paso en falso bastaría para que todo se derrumbara. Comenzó a evitar las mañanas. La casa, antes silenciosa, parecía respirar con ellas, observando cada intento frustrado por mantener la normalidad. Las conversaciones se volvieron escasas, pero cargadas de tensión. Un roce al cruzarse en el pasillo, una mirada atrapada en los reflejos del cristal, un suspiro contenido en el aire. El contrato, aquel que definía cada gesto, ahora era solo un recordatorio inútil de que lo imposible estaba sucediendo. Él, a su vez, comenzó a perder el control que tanto valoraba. Los días de largas reuniones se convirtieron en excusas para evitar verla, las noches en una lucha entre el deseo y el miedo. Ya no sabía si temía romper el acuerdo o si deseaba con desesperación destruirlo. Cada vez que la veía, sentía que el suelo se abría bajo sus pies y el hombre que nunca había creído en el destino empezó a presentir que algo más grande se estaba gestando. Un día, entró en la oficina sin llamar. Necesitaba firmar un documento nuevo. Él levantó la vista y el mundo pareció detenerse. Ninguno de los dos habló. Lo que allí ocurría ya no era una actuación. Era el reconocimiento de dos almas que, por casualidad, se habían encontrado en medio de una mentira. Cuando ella se marchó, él notó que el aire era diferente. El disfraz había caído. Y lo que quedó fue la verdad, desnuda, desconcertante e ineludible. La noticia llegó como un golpe silencioso. El contrato sería rescindido antes de lo previsto. Razones formales, ajustes de imagen, decisiones estratégicas, palabras frías para justificar lo que en el fondo era miedo. Había decidido suspender el acuerdo, poner fin a la farsa antes de que se descontrolara. Al menos, eso fue lo que dijo públicamente. En el fondo, la razón era otra. Amar fuera del contrato era un riesgo que no todos los millonarios se atrevían a correr. Esa tarde, subió las escaleras con paso firme. Su mirada era seca y decidida.
la misma de quien juró no depender jamás de nadie. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles y silencios. La tensión se palpaba entre ellos como una cuerda tensa al máximo. Simplemente dijo, ¿eso es todo? Y la frase resonó más de lo debido. Respiró hondo. Miró el contrato sobre la mesa, las firmas, la ficción que habían creado juntos. Y fue allí, en ese instante, cuando todo se derrumbó. El hombre que siempre tenía las palabras adecuadas se quedó sin ninguna. La máscara cayó. Se levantó lentamente, se acercó a ella y con voz ronca murmuró, «Nada se suspenderá». La frase, pronunciada casi en un susurro, resonó en el aire como un juramento. No se trataba del contrato. Se trataba de lo que vino después. Ella lo miró fijamente, confundida, como intentando descifrar el significado de aquellas palabras. Y entonces lo comprendió. Ya no hablaba de papeleo ni de plazos. Hablaba de lo que aún quedaba entre ellos, algo que ningún acuerdo había previsto, pero que ahora era imposible ignorar. Afuera comenzó a llover. Las gotas resbalaban por las paredes de cristal, oscureciendo los reflejos, difuminando los límites entre el interior y el exterior, la verdad y la mentira. Nada se suspendería, porque lo que comenzó como una farsa, ahora era demasiado real. El contrato se archivó, pero la historia no terminó ahí. Las firmas se desvanecieron con el tiempo, los papeles perdieron su color, pero los recuerdos permanecieron vivos, no en palabras, sino en gestos. El matrimonio simulado terminó en papel, pero en sus almas algo perduró. Era como si el amor hubiese esperado pacientemente el fin de las reglas para comenzar de verdad. En los meses siguientes, cada uno siguió su propio camino. Ella regresó al pequeño pueblo de donde venía, intentando convencerse de que todo había sido solo un capítulo extraño de su vida. Él, rodeado de nuevo de lujos y compromisos, descubrió que el silencio había vuelto, pero ahora dolía de otra manera. Ya no era vacío, era ausencia, su ausencia. El reencuentro no estaba planeado. Fue en una calle cualquiera, lejos de cámaras y contratos. Un momento fortuito, quizás del destino. La mirada que antes había titubeado ahora era serena, sin disfraces, sin formalidades, solo dos cuerpos que se reconocieron sin necesidad de explicaciones. No dijo nada, simplemente se acercó, como si entendiera que algunas promesas no necesitan ser pronunciadas para existir. Y entonces, por primera vez, sonrió sin miedo. Ya no había acuerdos, cláusulas, límites ni condiciones. El amor, al fin y al cabo, fue lo que siempre debió haber sido: libre, imperfecto y verdadero. El millonario, el contrato, la casa de cristal, todo se desvaneció en el recuerdo. Lo que quedó fue lo esencial, el amor que comenzó como una mentira y terminó siendo la única verdad que ambos se atrevieron a vivir. Algunas historias no terminan. Simplemente cambian de forma. Comenzaron siendo dos desconocidos unidos por un contrato, y terminaron como dos seres libres, unidos por algo que ninguna cláusula podía explicar. El papel se disolvió, pero el sentimiento permaneció, invisible, discreto, eterno. El tiempo pasó, y el mundo siguió girando. Pero en algún lugar, entre recuerdos y silencios, el eco de aquella frase aún perdura. Nada se suspenderá. Y tal vez eso era el amor, después de todo. Aquello que perdura incluso después del final.